Oye, ¿no? Sí. Buenas tardes otra vez. En la segunda parte, por decirlo de alguna manera, de Cosecha Roja, Panorama Isleño, contamos de nuevo con dos escritores, que no son los anteriores, obviamente. Carmen J. Nieto, autora de 9 cortos y sin aditivos, siempre cito tus novelas policíacas, no cito nunca la primera, y José Luis Correa, creador del detective privado Ricardo Blanco, al que ha dedicado de momento 14 novelas. 14. La última publicada recientemente, en este 2024, que apenas empezó ayer. Carmen J. Nieto fue alumna de uno de los talleres que impartió Alexis Ravelo y es seguidora del, y perdón por mi francés, de Garrafón Oulipo, porque le ha cogido el gusto a la escritura con restricciones. José Luis Correa es el creador del investigador privado Ricardo Blanco, personaje que ha aparecido, como dije anteriormente, en 14 novelas, la última de las cuales presenta la 4ª edición de Aridane Criminal, un arpegio de lluvia sobre el cristal, Alba 2024. Así que muchas gracias, Pepe, por que hayas escogido la presentación aquí precisamente en el Festival de Aridane Criminal. Que sepa, y si no es así, que alguien me corrija, Blanco es hoy por hoy uno de los personajes más longevos y con serie propia del género negro y criminal que se escribe en España. Así que gracias de nuevo, Pepe, y gracias también, Carmen, por acompañarnos y por vuestro firme compromiso con el género y con el Festival Aridane Criminal. Presenta y modera un clásico también de este festival, Aridane Criminal, que es Javier Rivero Grandoso, profesor de la Universidad de La Laguna e impulsor de la cátedra Antonio Lozano, dedicada al estudio de la novela policíaca y probablemente una de las personas de este país que más sepa de este género. Así que muchas gracias, les dejo solos ante el peligro. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. No voy a repetir los agradecimientos a todas las autoridades, a la organización y especialmente a Eduardo. Gracias a ustedes por estar hoy aquí, por aguantar esta tarde. Antes comentamos con Pepe, es un día de Copa del Rey, de distintos partidos, así que tampoco es importante. Creo que esto es más enriquecedor. Y vamos a disfrutar de dos autores ya de bastante reconocidos en el género criminal. Seguimos con este panorama isleño y quería empezarles con una pregunta, con esta imagen que tenemos aquí detrás, y es Alexis Ravelo. ¿Qué creen que supone Alexis Ravelo dentro de las letras canarias y qué supone Alexis Ravelo para ustedes ya a un nivel personal o profesional? Vale, hola. Vale. Hombre, pues mucho y todo. Quiero decir, ya la relación con y la figura de Ravelo es en el panorama, ya no te hablo de Canarias, ¿no? En el panorama de las letras españolas es muy potente y muy consolidada, ¿no? Y para mí, como vamos, nosotros empezamos casi juntos. Yo empecé un poco antes que él, pero muy poco. Y luego realmente íbamos los dos juntos a todos lados, nos llamaban de todos sitios juntos. Íbamos a Gijón, aquí tenemos amigos que conocimos ahí en Gijón, a Barcelona Negra nos llevaban. Íbamos los dos juntos como aquello de los canarios, ¿no? Me acuerdo que había una mesa en Barcelona que se llamaba Los Otros. Y entonces estábamos nosotros. Y entonces sí que era como la literatura del extrarradio, ¿no? Y viajábamos mucho y durante todo ese tiempo pues fuimos consolidando. Yo lo conocía de cuando trabajaba en el Cuasquía, pero después ya cuando empezamos en la literatura y seguimos andando juntos, pues imagínate, creció una amistad que a pesar de todo el tiempo, y ustedes saben que siempre hay como, a la gente le encantan las rivalidades, ¿no? Lo de Cristiano y Messi, ¿no? Lo de Nadal y Federer y todas estas cosas. Y Mozart y Salieri. Lo que pasa es que ese es más chungo porque al que le toque Salieri lo jode. Pero en general siempre ha habido una rivalidad. Y la verdad es que nosotros desde el principio tuvimos claro que no éramos rivales. Y me acuerdo hablando alguna vez con él de eso, yo le decía, y sigo creyendo en él, sigo creyendo en ello, que
a mí como rival, ¿no? O sea, como competidor en lo de la literatura, para mí mi competidor es un escritor o una escritora mala, ¿vale? Porque esos son los que nos espantan a los lectores. O sea, un escritor canario malo es mi competidor, porque la gente se pone a leer y dice, vaya mierda, y entonces ya no sigue leyendo. ¿Un escritor bueno? No. Un escritor bueno contagia. O una escritora buena contagia. Y cuando lo lee, dice, coño, en Canarias están haciendo cosas y ya no. Entonces hace una especie de contagio y de traspase de lectores. Entonces nosotros nunca nos vimos, jamás nos vimos como rivales ni como competidores. Y nuestra relación se fue consolidando y de hecho, bueno, pues ya te digo, hasta el final, ¿no? De hecho, hasta el final es que cuando murió Alexis el año pasado, a un montón de amigos míos le dieron el pésame. Coño, lo siento que tu amigo murió y no, mi amigo no, era el otro, ¿no? Es decir, la relación, íbamos muchas veces en paquete. Yo creo que Alexis en la literatura fue un faro, es decir, una luz a la que seguir. Y yo me alegro mucho de haber conocido primero al escritor y después a la persona. O sea, yo sabía que existía ese escritor, Alexis Ravelo, y a ver, mi trayectoria como escritora, esta mañana estaba hablando con los chicos en el instituto, digo, yo he sido una escritora muy tacaña, porque casi todo lo que he escrito me lo he guardado para mí. Y por una circunstancia publiqué la novela que comentó antes Eduardo, que no es una novela negra, y a partir de ahí, con el feedback de los lectores, dije, bueno, pues vamos a seguir enseñando a los demás aquello que he escrito, pero yo siempre tenía mucho respeto por la escritura y decía, bueno, habrá que formarse, ¿no? Habrá que aprender a escribir, porque esto es un oficio y de la misma manera que tú cocinas en tu casa para tus amigos y aquello está bueno y todo el mundo te dice que cocinas bien, no es lo mismo que poner un restaurante. Y con esa mentalidad empecé en los talleres de Alexis Ravelo. Eso fue en el año 2016. Han pasado 7 años. Y a partir de ahí empecé a conocer a Alexis Ravelo, primero como profesor y después ya como amigo, porque por circunstancias, por cercanía, por lo que sea, se convirtió en un amigo de la familia. Alexis como escritor, yo creo que es muy difícil ni ser competidor, ni intentarlo siquiera, porque la figura de Alexis como escritor es tan grande que cualquiera que quiera emular esa figura lo tiene todo perdido. Antes lo estábamos hablando, que digo, vamos a pensar si se nos ocurre a alguien que haya ganado el Hamed y el Café Gijón, y no se nos ocurrió a nadie. No sé si hay algún autor que se nos escapan las dos, pero no se nos ocurrió a nadie. Es decir, una persona que puso, con todo lo que hablaban antes, de sí que es verdad que existe el problema de la insularidad, ¿no? Que puso a Canarias en la península. No es que al revés, como hacen muchos, ¿no? Que ponen la península en Canarias. Él puso a Canarias, se conocía a los canarios en la península. Y a mí, por ejemplo, un detalle que yo siempre cuento cuando yo mandé el borrador al revés, y bueno, cuando lo cogió el corrector, Ruyé, dice, no, ya yo las palabras canarias ya me las sé porque Alexis me las ha enseñado. O sea, ya él había abierto ese camino. Yo creo que la figura de Alexis es incontestable y además, a nivel personal, para mí, a mí me emociona mucho todavía hablar de Alexis, ¿no? Conmigo fue muy generoso. Cuando yo publiqué 9 cortos, yo contacté con una editorial, él no sabía nada y un día se lo dije. Además, como siempre buscando, como yo le decía, consejo espiritual, ¿no? Porque él sabía mucho del mundillo y tal. Digo, ¿tú crees que esto merece la pena publicarlo aquí? Coño, sí, y tal. Es una editorial pequeña, pero son serios y tal. Y digo, mira, me ha dicho la editora que si, como soy de alumna de tu taller, que si me escribes una frase laudatoria y tal. Nosotros nos habíamos reído mucho de la frase laudatoria anteriormente, con lo cual nos volvimos a reír. Y me dice, no, una frase laudatoria no te voy a escribir, te voy a escribir un prólogo. Y yo muchas veces le digo a la gente, no se lean la novela, léanse solo el prólogo, porque el prólogo da gusto leérselo, ¿no? O sea, que un escritor consagrado, por muy amigo que sea, por mucho que te quiera, haga eso,
después siempre sacó la cara por las cosas que yo escribía, ¿no? Yo creo que la figura de Alexis tardará mucho en volver a salir otro escritor como ese. Antes decían, no, pero es la excepción. Hombre, claro que es la excepción. Escritores como ese no salen todos los días. O sea, tardarán muchos años en volver a salir un escritor como Alexis, que manejaba todos los palos, porque realmente esta mañana estábamos con una novelette que casi nadie conocía en el instituto, que a mí me parece una herramienta didáctica increíble, pero muchas veces le digo a la gente, olvídate de la herramienta didáctica, léete la novela es un gustazo leerla, ¿no? Él manejaba el relato corto, que quizás no es tan conocido, o sea que, y después la persona que es Alexis, yo sigo hablando en presente de Alexis, la persona que es Alexis, que es una persona generosa, buena. Yo todavía no me he encontrado con nadie que le ponga un pero, que diga, sí, pero bueno, pero... Una persona muy, muy vehemente. Alexis y yo hemos discutido muchísimo, y hemos discutido mucho por textos, porque yo soy muy cabezota, y a la final me decía, haz lo que te dé la gana. Pero muy, muy serio con su trabajo, muy consecuente, y además no tenía dobleces, ¿no? Si tenía que decirte, pues mira, eso no va ahí, dale una vuelta a eso, también te lo decía. Sí, hay un rasgo que has comentado 2 veces, porque yo creo que es una definición muy buena, que es generoso. Yo creo que todos destacamos esa generosidad. Pepe también lo decía un poco antes, cuando cómo sirvió, lo decías tú también con la figura del Faro, para abrir camino a muchos canarios en editoriales peninsulares. Es decir, parece que costaba, ya se abrió un camino que afortunadamente pues algunos escritores están aprovechando y bueno, pues teniendo una repercusión a nivel nacional. Pues tú, por ejemplo, has sido finalista de importantes premios. Pepe ya desde antes de que comenzara Alexis con la novela negra ya publicaba en Alba, pero hay autores posteriores que, gracias a que ya no resulta raro, como tú decías, pues ver palabras canarias, que claro, Alexis y Pepe son 2 de los que se han tenido que pelear por el léxico, por la introducción de que es que no podemos utilizar el vosotros. En Canarias no se emplea el vosotros, hay que es el ustedes. Es que esta palabra se dice así, no me la puedes cambiar porque eso es otra cosa. No sé si me comentabas tú o Pepe quién era el de anyurgarse. No sé, ¿eras tú? Pues si quieres aprovechar y contarlo, claro. Porque cuando empezamos, ahora ya, cuando te decían a ti, no, a mí no me tienes que enseñar las palabras canarias porque ya yo Claro, a mí los lectores y las lectoras de Alba Editorial al principio se hacían un lío, ¿no? Porque me ponían un montón de anotaciones y se quejaban. ¿Y esto qué significa? Oiga, esto de alongarse, ¿qué coño es alongarse? No, mira, esto es así. Entonces había un montón de términos que no los dominaban, ¿no? Y además decían, no, y si ponemos tal, no ponemos tal. Los personajes nuestros no pueden hablar de otra manera. He peleado por un cambarse. Y la palabra es combarse, ¿no? Dice, pero es que además tu personaje es un personaje culto. Digo, sí, pero por muy culto que sea, él nunca en la vida va a decir... Él sabe que se dice combar, pero siempre va a decir cambar. Cambao, claro. No, y el que tú decías que era ñurgar, claro, porque este tipo de términos es curioso porque como siempre lo hemos oído, pero nunca lo habíamos visto escrito. Entonces, cuando te toca... está en la RAE, que yo nunca... No, pero en la RAE está añuzgarse. No, y admite añurgar, claro, porque esas cosas claro, yo las miro y las copio. Claro, entonces el problema era, te dice la lectora de Alba, no, eso es añuzgarse. Ni de coña mi personaje va a decir, estoy añuzgado. Entonces, nosotros siempre hemos dicho añurgado. Entonces son un montón de términos que los utilizamos porque lo hemos oído toda la vida, porque es como pero hablamos. Creo que cada vez están más acostumbrados, gracias a eso. Pero no lo habíamos visto cuando empezamos a escribirla, no sabía cómo se escribe esto. Hay algunas cosas que son evidentes, pero cómo se escribe eso de añurgarse, lo del recoba, ¿no? Cuando hablábamos de hay un montón de conceptos que utilizamos que están en nuestro idiolecto constante, que ya las editoriales dicen, no, este Correa y escribe así, o esta es Nieto y escribe así. Entonces, a nosotros nos parece que el lenguaje es fundamental, ¿no? El lenguaje y el estilo son fundamentales. Eso, por ejemplo, era una no discusión, porque estábamos de acuerdo,
era un debate que teníamos con él. El estilo y el lenguaje, con eso defensor no de se, la buena no se, escritura. con eso no se transige. Aunque No, él no. nos decía en los talleres siempre, aunque no vendan nada, escriban bien. Claro, Sí. claro, es que entonces todos esos términos, cuando empezamos nosotros, ya el hecho de que las cosas transcurrieran en Las Palmas, la gente ponía cara de foj, ¿esto qué es? ¿No? Pero, y los 2 o 3 primeros títulos, tanto míos como los de él, nos pasábamos todo el tiempo intentando justificar que eso transcurriera en Canarias, ¿no? Ahora ya nadie, una de las cosas que después hablamos mucho, fíjate, ahora ya nadie se plantea que sea un problema. Yo creo que lo hizo con una naturalidad. Él lo dio por hecho. Claro. Esta es la Claro. escritura. Eran buenas Y este es el historias, paisaje, eran claro. buenos textos. Claro. Y como decía él, no hace falta salir de Comala Claro, para contar el claro. mundo, ¿no? Y yo creo que la calidad estaba por encima Claro. de todo ese exotismo. Señor. Claro, una calidad brutal. Y con eso no podías decirle que no a nada. Claro. Es que es muy interesante lo que comentan, porque bueno, antes lo comentaba Arantxa Rufo también, el hecho de que ella cuando escribía, pues escribía fuera porque eso no era creíble en Canarias o no podía suceder. Yo la primera vez que leí una novela de Alexis Ravelo fue La Negra, 3 funerales para Eladio Monroy, y yo pensé lo mismo, dije, uy, esto en Canarias me parece un poco fuerte. Claro, lo peor es que eso ya había sucedido. Es decir, el caso que está de trasfondo esa ambienta era todavía mucho más grave. Y claro, hoy en día miramos el periódico y vemos cosas mucho más exageradas que lo que pasa seguramente en las novelas de ustedes. Por ejemplo, en 9 Corto o en cualquiera de tu saga. Por ejemplo, yo comparo mucho con Un rastro de sirena, que claro, hay un precedente real que es mucho más grave que lo que se comenta en la novela. Entonces, parece que costaba asimilar que en Canarias también se podía escribir novela negra. Pero porque veníamos de una tradición, y eso nos lo decían los mayores. Claro, nosotros veníamos de un espacio ahí medio, te estoy hablando de finales de los 90, principios de los 2000, había un espacio ahí medio vacío, porque ahí estaba Emilio González Denis y Antolín Dávila, claro, y la famosa generación del silencio. Y los que venían antes eran los que llamaban la generación de los 70, los que con mala leche le llamaban la narraguanche. Y ahí estaba pues Juancho Armas Marcelo, Juan Cruz, Luis Alemán y toda esta gente. Entonces ellos reconocían, yo recuerdo una vez hablando con García Ramos, que decía, es que ustedes han hecho algo que nosotros no nos atrevimos a hacer. Y era que las historias transcurrieran aquí, con la naturalidad de la que tú hablabas. Entonces, claro, nosotros nos daba mucho, porque no queríamos que nos llamaran provincianos. Mira, provincianos somos todos, compañeros. Es decir, Joyce es un provinciano de Dublín, y Dickens un provinciano de Londres, y Rulfo un provinciano de... Claro, todos somos provincianos, ¿no? Entonces, ellos no se atrevieron. Y entonces, cuando llegó nuestra generación, y entonces ya empezamos a plantearlo, lo más que nos gustaba era que ahora ya nadie... Bueno, Anelio, que también era... yo siempre he dicho, a Anelio no le gusta que lo diga, pero Anelio Rodríguez Concepción es el mejor de nuestra generación. Y también escribíamos, las historias transcurrían aquí. Y entonces fue una cosa que hicimos con naturalidad, porque no podía ser de otra manera. Porque tú no puedes decir, chacho, qué fos, y ponerlo en Cuenca, ¿no? O sea, no cuadra, ¿no? Entonces tenía sentido. Y ahora ya todo el mundo lo tiene claro, es que ni siquiera se lo plantea. Y Carmen, tú además tienes una ciudad con la que juegas, porque te gusta cambiar algún nombre, te gusta siempre trastocarla, que sí, es una ciudad muy reconocible, pero que te gusta jugar en ella, te gusta cambiar esos referentes como un guiño al lector, ¿no? Yo creo que ahí se juntan muchas cosas, ¿no? Cuando hicieron el cartel del festival, pusieron una errata en mi pueblo, Montaña Cardones, ¿no? Creo que pusieron Montaña Cordones o algo así. Y la gente de Cardones enseguida, digo, no, señores, eso es un guiño a mis novelas que le cambió el nombre. Yo creo que fue una errata, pero yo la aproveché, ¿no? A mí me gusta mucho separar el universo creativo de la realidad.
¿no? Eso es una cuestión, digamos, más técnica, ¿no? Y esta mañana estaba hablando con una de las niñas que decía, me dio mucha ternura, ¿no? Porque a veces te ves reflejada en una niña de 15 años y dice, no, es que yo todo lo que escribo es como muy íntimo, muy tal. Digo, pues a la última persona que deberías preguntarle es a mí, porque yo nunca escribo de mí, ¿no? Pregúntale a otro. Siempre te pones barreras, ¿no? Entre tú y la escritura. Yo por lo menos pongo muchas barreras entre mi persona y la escritura, que al final no valen para nada porque tú estás ahí, pero bueno, uno las pone. Y una de las maneras es cambiar la ciudad. Ya no es Las Palmas, es la ciudad de mis novelas, que claro, es muy reconocible a Las Palmas. También por una cuestión práctica, yo la manejo como quiero, ¿no? En Sin Aditivos, pues el tío baja de la cornisa a Juan 23, hecho polvo y baja caminando, eso no sería posible, se moriría por el camino. Pero claro, mi novela está junto, porque claro, ya no es Juan 23, es la Avenida Francisco, y ya no es la cornisa, es el balcón. Entonces, son sitios diferentes. Y después también yo creo que una de las cosas de la novela negra que a mí me gusta leer, que tiene cierto humor, ¿no? Y humor negro, claro. Y el Ulipo también juega mucho con el humor y me gusta jugar a eso y que el lector en un momento dado entra en ese juego, ¿no? Y hay una complicidad con el lector y el lector, tu lector dice, este es el sitio. Y me hace gracia cuando la gente dice, poca gente lo reconocería, pero yo me di cuenta, ¿no? Digo, oye, pues... Me encanta porque la entrevista yo tenía un guión hecho y el guión saltó por los aires casi desde el principio, porque una de las preguntas era el humor, que lo dejaba para el final, pero ya que lo has tocado, porque a ustedes dos, ustedes se divierten mucho escribiendo, ¿no? Porque yo lo veo, bueno, la vida es triste. Y además ese humor es que se ve en las novelas, porque te puedes divertir mucho con una novela a lo mejor más seria, una novela tal, pero en las de ustedes hay bastante humor, es decir, es novela negra, estamos acostumbrados a ver novelas sórdidas, novelas secas, pero ustedes han decidido que no, que el humor tiene que estar bien presente y ser un elemento más. Sí, no, yo tengo claro, yo tengo amigos y amigos escritores que sufren mucho, te lo dicen. Y escriben una novela y luego tienen que estar 2 años descansando porque lo han pasado muy mal. Digo, coño, yo para hacer eso no escribo. Yo no vivo de esto, entonces ¿para qué me voy a meter en un berenjenal así, ¿no? Entonces, a mí me resulta tremendamente divertido y tremendamente, yo qué sé, casi existencial escribir, pero sobre todo, en el fondo está siempre nuestro humor, nuestra forma de ver, pero en toda la literatura, lo que Alonso Quesada decía, el encogimiento de hombro de los canarios, ¿no? Cuando hablaba Alonso Quesada en sus crónicas de la ciudad y la noche, decía que el canario se reconocía por su encogimiento de hombros, ¿no? En el fondo es una forma de entender el mundo, ¿no? Y entonces, claro, el humor está siempre ahí. Negro, socarrón. Y hay cosas que solo se pueden contar desde el humor, que si las cuentas desde otro punto de vista no las transmite. El humor, todas las sociedades se ríen, ¿no? Los estudios antropológicos, estos de los pigmeos, de no sé qué, cuando tú sonríes, el otro te devuelve la sonrisa siempre, ¿no? Es raro que tú sonrías y la otra persona mantenga la seriedad. Y el humor es como una contraseña, ¿no? Como un código a ese lector que tú no conoces, pero que en ese momento hay como un enganche, ¿no? Y como una complicidad, como un cordón umbilical, y es el humor. Además, para mí el humor muchas veces es un acto revolucionario, ¿no? Porque cuando nos tomamos tan en serio todo y parece que vamos a vivir aquí siempre, ¿no? Somos mortales, esto no... hoy estamos aquí, mañana no. Y el humor un poco relativiza todo. Sí. Y en la vida eso tienes razón, en la vida incluso del escritor o de la escritora, hablábamos mucho nos tomábamos demasiado en serio. A veces los escritores nos tomamos demasiado en serio. O sea, somos de los normales, quiero decir. Yo siempre he creído que cada uno tiene una habilidad y hay quien es capaz de operar un corazón y hay quien es capaz de pilotar un avión y hay quien es capaz de pintar un cuadro y hay quien es capaz de contar una historia. Entonces, son habilidades. ¿Por qué la habilidad del escritor tiene que ser mejor que la del otro, ¿no? Que la que pilota el avión, opera un corazón o lo que sea, ¿no? O pinta un mural. Entonces, a veces peleábamos contra eso y eso solo lo puedes hacer con el humor.
Claro. Y hablando con eso, con precisamente la figura del escritor, hoy en día escritor profesional que se dedica únicamente a escribir es mucho más complicado. Ustedes tienen un trabajo, aparte de la escritura me refiero, ¿cómo es ese intento de conciliar trabajo, escritura, más además toda la vida familiar, todo lo que está detrás? Yo tengo claro que, y además ni siquiera, lo he dicho alguna vez, no, tampoco tengo claro que me gustara otra cosa. Y esa es una cosa que también reconocíamos mucho en Alexis, ¿no? Alexis lo dejó todo para escribir. Y eso es un riesgo, es una valentía y todo lo que significa. Y yo siempre cuento la anécdota en uno de los aeropuertos, no recuerdo en qué aeropuerto fue, en uno de los viajes que hacíamos, me estaba contando que estaba desesperado porque tenía que terminar una novela, porque la tenía que presentar. Y estábamos hablando y me dice, no, es que yo la novela esta la empecé hace 3 meses. Y yo le dije, coño, ¿una novela? ¿Has hecho una novela en 3 meses? Joder, yo le dije, yo sería incapaz. Dice, porque tú no has pasado hambre, cabrón. Y claro, digo, claro, es que tienes razón. Dice, es que si no la hago no me la pagan. Y si no yo estoy controlando que pueda llegar a Navidad, claro, ese tipo de cosas no lo hacemos nosotros. A nosotros no nos pasa. Yo no tengo problemas. Si la novela que estoy presentando ahora no les gusta, lo voy a sentir muchísimo, pero voy a seguir cobrando y viviendo estupendamente como vivo ahora. Es decir, no me va a afectar. En la moral y en el ego a lo mejor, pero en la vida diaria no. Entonces, claro, no es lo mismo. Entonces, eso es importante, ¿no? Yo no creo que me gustara ser escritor profesional porque además me da la libertad, lo que tú decías antes. Yo escribo lo que me gusta, lo que quiero. Hay un montón de cosas que, si tú fueras profesional, todo eso que tenías en tu casa tenías que sacarlo adelante porque si no le daba de comer. Claro. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que después, me estoy liando, pero vamos, que después lo que ocurre es que yo siempre he defendido que el escritor profesional tiene todo ese inconveniente, pero después tiene otro elemento que no tenemos, que nosotros, o sea, hay un inconveniente que tenemos nosotros. Y yo siempre lo he asemejado al el Tour de Francia. Cuando tú ves el Tour de Francia y ves clasificación final. El primer tío, que es el que ganó, el que todo el mundo le da besos, coge la lista. El último hizo lo mismo que el que ganó, pero estuvo 3 días más en la bicicleta. Compañero. A ese tío es al que hay que darle besos, no al de arriba. Ese tío estuvo 3 días más pedaleando, hizo lo mismo y probablemente se sacrificó para que aquel ganara. Entonces, yo cuando veo al último, ese es el que... Entonces, nosotros somos el último. Es decir, nosotros vamos a trabajar, nos peleamos yo con los alumnos, tú con los clientes, tal igual. Luego por la tarde comemos, tenemos vida familiar, tienes que ver a tu hijo, tienes que estar con tu mujer, luego tal. Y al final, cuando ya estás muerto, es cuando escribes. Entonces, ese es nuestro inconveniente. O sea, le robamos a veces al sueño, a veces a las relaciones, a veces a la amistad, a veces a un montón de cosas para poder contar historias, ¿no? Entonces, hay un inconveniente por un lado y hay un aliciente por otro. Yo en mi caso siempre he escrito, ¿no? Otra cosa, siempre he separado lo que es publicar de lo que es escribir y quiero seguir haciéndolo. Cuando trabajaba mucho, porque yo tuve una empresa, cuando eres empresario, además una empresa de las características que era mi empresa, mi hora de escribir era de 5 de la mañana a 7 o a 8. Pero era una necesidad, ¿no? Como la gente que se levanta a correr y el día que no se levanta a correr está malo. Yo cuando no escribía me ponía mala. Y esa era mi hora de escribir y siempre he escrito a esa hora. Aprovechaba algún fin de semana, de estos que no tienes mucho que hacer en casa, pues aprovecho horas más normales. Ya uno tiene una edad, ¿no? Y algunas cosas he hecho medio bien en la vida. Y durante todo este tiempo he sido una asesora que escribe. Ahora digo que soy una escritora que asesora. Porque, hombre, las cosas me salieron medio bien en la empresa y ahora me permite dedicar mucho más tiempo a la escritura, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que tienes toda la mañana para escribir, pero solo me siento bien escribiendo de 5 de la mañana a 8. Me estoy levantando un poco más tarde, me estoy levantando ahora a las 6 y digo, porque a ver si un poco racionalizamos esto. Y es una necesidad. Yo, por rebeldía, yo cuando tuve a mi hija, la gente me decía, cuando tengas a la niña ya no vas a escribir y tal.
Yo llegué del materno, me senté y escribí un texto ahí. Dije, y este texto lo he escrito el día 1 de marzo, cuando llegaba a mí. Es un poco también un acto de rebeldía la escritura. Para mí forma parte de mi vida, es como respirar, ¿no? Cuando dice, le quitas a la relación. Yo creo que si yo no escribiera me hubiera divorciado hace años. A mí no hay quien me aguante. Mi familia cuando más feliz está es cuando yo estoy escribiendo ahí a full. Los dejo en paz, los dejo tranquilos. Y forma parte de la vida. Ahora estoy mucho más dedicada, hombre, ahora hay un compromiso con Al Revés. Cuando el editor me pregunta, ¿y esa novela para cuándo? Y yo, esa novela va a salir, va a salir. Ahora estoy con un proyecto más duro y es como ese trabajo al que tú le puedes dedicar esas horas de calidad. Es decir, que tenemos primicia, que estás en una novela que va a salir en una editorial y que saldrá, no sabemos fecha, pero... No sé si se arrepentirá, porque como ya... Todavía no la he leído, pero ya, esto se ha dicho aquí, ya no se puede echar atrás, así que... Algo le daría a leer a lo mejor. ¿Y hay algo que nos puedas adelantar o mejor todavía no, para no gafarlo? Creo que ya lo he dicho, la novela es un lipograma, con lo cual se pueden imaginar por qué está costando tanto. Pero era una necesidad también, ¿no? Porque ya cuando te metes en esa escritura, la concibes así y claro, esto es como... A ver, yo durante muchos años nos dedicamos al montañismo de forma amateur, ¿no? Y hemos subido montañas, tenemos ahí un 4000. Y cuando tú estás subiendo una montaña llega un momento en que tú dices, a ver, ¿por qué estoy aquí? Si podía estar en mi casa viendo la tele. Por satisfacción, porque dijimos, esa montaña está bien para subirla, hay que subirla y vamos a por ella. Y lo mismo con la escritura, ¿no? Disfrutas, pero es un disfrute que también tiene su martirio, ¿no? Sí. Y es bonito. Claro, es que la última vez que hablamos de esa novela estabas todavía haciendo ejercicios para ver si era posible que fuera una novela. Es verdad. Y entonces es verdad. ya parece que sí puede ser. Yo, claro, tampoco soy tan temeraria, ¿no? Vamos a hacer una pruebita, ¿no? Sí. Si queremos subir ese 4000 que subimos, vamos a subir primero el Teide a ver si aguantamos. Claro, no es lo mismo una pruebita de voy a escribir 3 páginas a ver si esto camina, que tú dices, bueno, pues sí, camina, se puede, es posible, puedo hacerlo. Yo con mis capacidades puedo hacerlo. Pero claro, una novela no son 3 páginas. Y una novela hay que armarla. Yo siempre soy partidaria, yo escribo con la restricción, pero la restricción es lo de menos. Al lector no le tiene por qué interesar eso. Ese es mi problema. Hay que armar una novela como Dios manda. Y entonces, claro, escribir una novela de 200 páginas no es lo mismo que escribirte. Sí. Y Pepe lleva ya 14 novelas con Ricardo Blanco. Yo he contabilizado cerca de 25 años, a lo mejor alguno más, desde que empezaste a escribir, no desde que se empezó a publicar en Alba, sino desde que empezaste a escribir, creo que son 25, 26. Sí. ¿Te cansas? Entiendo que no, porque sigues, pero ¿te ha pasado alguna vez a lo largo de todos estos años que digas, ya Ricardo Blanco, vamos a ver si... No, la gente te pregunta mucho, ¿cuándo vas a matarlo? ¿Y cómo lo vas a matar? Y todo esto. No, mira, en una de ellas, hace 5 novelas, me propuse, vamos a ver, hoy estábamos hablando de que yo empezaba a escribir y no sabía cómo acababa. Entonces, hace 5 años, cuando ya estaba harto de que me dijeran cuándo lo vas a matar y cómo lo vas a matar, que dije, bueno, le voy a pegar un tiro en la primera página. Y el tío está subiendo a su casa y le pega un tiro y casi lo deja en medio de sangre. Entonces digo, a ver si soy capaz de... Obviamente, si 5 novelas más tarde, no lo maté, obviamente. Entonces, no es algo que... No me lo planteo. Primero porque estoy muy a gusto con él. Porque el concepto este de alter ego para mí es puntual, ¿no? Es decir, esto me sirve para contar... Es un personaje que me sirve para contar lo que yo quiero. Tiene mi voz, tiene mis dudas, tiene mis achaques, tiene mis manías, tiene mis sueños, todo. Entonces, me siento muy cómodo con él para contar lo que quiero, ¿no? Entonces, yo hace años que llegué
a un acuerdo con mi editorial, porque ellos solo quieren las novelas de Ricardo. Tú sabes que los editores, no voy a decir nada, son raros como perros verdes. Entonces, el tuyo no, pero las mías son encantadoras y yo las quiero un montón, pero yo les ofrezco, yo tengo varias novelas inéditas. No, eso nosotros no queremos eso. Nosotros queremos Ricardo Blanco. Entonces dice, ¿solo quieres Ricardo Blanco? Sí. Bueno, pues entonces yo llego a un acuerdo con ella. Mira, yo escribo lo que me da la gana y pongo un muerto. Vale, venga, para adelante. Y es lo que he hecho en los últimos años. Yo, si te fijas, y lo que hablábamos, ¿no? El muerto y la investigación es lo de menos. Yo quiero hablar de esto, me interesa, me gustaría tratar este tema, y entonces eso es lo que entra. Entonces Ricardo me viene muy bien porque ha envejecido conmigo. Otra de las cosas que yo siempre he dicho alguna vez, que el gran error mío fue construir un detective privado que en España no vale para nada. Pero claro, yo pensaba hacer una novela, solo una novela. Entonces, ese fue el gran error. Los listos de mi clase cogieron a los policías nacionales y a los guardias civiles. Y ese fue el gran error. Y el acierto fue que dije, no, lo puedo dejar estancado en un tiempo, en una edad y en unas características, al estilo Maigret, ¿no? O envejece conmigo. Y yo creo que ese fue el acierto, porque si lo llego a dejar a los 40, hace ya años que no me hubiera aburrido y no tenía nada que decirme, ¿no? Ahora ya me interesa porque va envejeciendo conmigo y entonces tenemos los mismos rollos, ¿no? Tenemos los mismos problemas, nos hemos hecho ñoños, pero ¿por qué no? Porque la edad nos hace ñoños. Entonces, todas esas historias que él tiene las noto yo. Y Carmen, tú tienes un hallazgo, yo creo, muy interesante, que es que tienes un protagonista que es homosexual, que es algo que en los últimos años se está viendo un poquito más en la novela criminal, pero no era nada corriente, pero en el que, y yo creo que ahí está lo verdaderamente interesante, su orientación sexual no condiciona, no me salía la palabra, gracias, no condiciona la trama, es decir, puede ser heterosexual, puede ser homosexual, pero no es el quid de la cuestión que sí vemos en otras novelas con protagonista homosexual, ya sea gay, ya sea lesbiana. Y yo creo que es muy interesante porque tiene una normalidad en el que, bueno, pues homosexualidad, pero no es necesario profundizar en ello, porque lo importante es todo lo demás. Ahí juegan varias cosas, ¿no? Como en todo. Hay una parte técnica y una parte no tan técnica. Nosotros tenemos amigos que son parejas homosexuales, están casados, y cuando tú sales con ellos a comer o vas a algún... Es una pareja como nosotros. Tienen los mismos problemas que tenemos nosotros, se comportan igual que nosotros. Hay uno que sabe cocinar y otro que no. Hay uno que le limpia los mocos a la niña y otro que no. Igual que nosotros, que somos heterosexuales. Yo echaba de menos en la literatura eso, porque la orientación sexual tiene que condicionar algo más, ¿no? Y eso era una idea que estaba ahí, que ni siquiera pensaba escribir sobre eso, ¿no? Porque también me daba mucho pudor el tener la mirada heterosexual, ¿no? Y cuando escribí 9 cortos, en un momento dado el personaje necesita un contrapunto, ¿no? Que el marido ni siquiera estaba con él, estaba de viaje. Pero necesita ese contrapunto. Y yo empecé a trabajar con una esposa. Pero esa esposa era yo al final. Cuando me di cuenta, la esposa se comportaba como yo me comporto con mi marido. No me valía. Digo, bueno, pues le pongo un marido. Con total normalidad le pongo un marido. Pues ese marido apareció, que estaba de viaje, que era la voz de la sensatez, ¿no? El que le dice, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro. Y en Sin Aditivos ya tiene mucho más protagonismo. Y en Sin Aditivos me planteé incluso que no fuera el mismo abogado, que fuera otro personaje y que tuviera una esposa. Emperretaba yo en la esposa. Pero no me funcionaba cuando lo escribía. Me funcionaba mejor que tuviera un marido, claro, porque yo tengo un marido. Entonces al final, ¿y qué más da? Pues un día hablando con unos amigos que son homosexuales, digo, es que no sé, es que lo que tú has hecho, porque digo, al final mi literatura, cuando nos reímos mucho de las calificaciones de la literatura, ¿no? Literatura negra, literatura canaria. Digo, no, las mías deberían estar en LGTBI porque al final... Digo, hombre, yo no reivindico el colectivo. Dice, tú reivindicas el colectivo mucho más que otra gente que pone el dedo en eso, porque tú le das una normalidad que es lo que nosotros queremos en realidad. Y yo creo que ya hoy en día, la sociedad de hoy... Además, yo creo que cuando escribimos
como escritores, ya hablando de otras cosas, tenemos que huir de los lugares comunes, ¿no? De los estereotipos, de las etiquetas, de los arquetipos. Y ese es un trabajo que hay que hacer, ¿no? Sí, y es que eso es muy interesante porque ya lo habíamos hablado en otra ocasión, porque había un escritor también canario, Carlos Ortega Vilas, que tiene una novela titulada El Santo al Cielo, en el que los protagonistas, pues, hay una relación, pues, unos homosexuales, entonces hay una relación ahí bastante candente, pero que, al contrario de otras novelas del género, no llega a producirse un encuentro sexual, es decir, no es de carácter erótico. Cosa que no encontramos en otras novelas, es decir, que lo normal era precisamente salsar ese erotismo con elementos sexuales. Y yo creo que es muy interesante lo que tú haces precisamente por eso, porque la otra normalidad, igual que hay novelas donde no hay sexo, ni hay, no se tiene que subrayar el hecho de que la pareja es heterosexual, pues tú lo haces en tus novelas. A ver, los clásicos de la novela negra hablan de aquello de semen y sangre, ¿no? Claro. Y también esta mañana en el instituto usamos la palabra por culero, ¿no? Por dar un poco por saco. Y yo creo que la novela negra tiene que espoletar un poquito al lector, ¿no? Tiene que picar de alguna manera. Y una manera de picar a los típicos lectores de la novela negra, que muchas veces son un estereotipo de señor, pues es con esa pareja homosexual, ¿no? Y que esa pareja homosexual tenga vida, que tenga sexo, tenga salidas, tenga tal como una pareja heterosexual, que también vean otras cosas. Bueno, me están llegando las preguntas, pero voy a hacer una última a Pepe antes de pasar a las preguntas, que es si... Claro, tienes por un lado la saga de Ricardo Blanco, que es la saga policíaca, la saga negra criminal, y después tienes otras novelas que no se suelen insertar en ningún género, a lo mejor alguna un poco más pues bueno, de distinto carácter, pero no suelen ser así de género policíaco. ¿Te ves escribiendo una novela negra sin Ricardo Blanco? Sí. De hecho, yo tengo alguna inédita que es negra sin Ricardo Blanco. Lo que pasa es que lo que les decía, entonces mi editora, no, esta. Entonces la tengo por ahí danzando, alguna que otra, y no sé qué hacer con ella porque tampoco es algo de ir a estas alturas buscando editor por buscar, ¿no? Pero sí, me podría. Y de hecho, aunque no estuviera Ricardo Blanco, yo siempre digo que mis novelas tendrían un tinte negro, porque en el fondo antes hablaban ellos... Arantxa y Carlos hablaban del componente social y el componente crítico. Yo creo que la novela social, la novela de denuncia, la novela crítica es la novela negra hoy en día, ¿no? Entonces, es muy difícil escribir algo que no sea un mirarse el ombligo, ¿no? O un homenaje a tu pueblo natal. Lo normal es que si tú quieres tocar un tema que sea ligeramente candente, ligeramente importante, que te mueva por dentro, ¿no? Que te remueva, todo es negro, ¿no? Si quieres hablar de... ¿Qué problemas tenemos? La inmigración, eso es novela negra. ¿Qué problema tenemos? La violencia de género, eso es novela negra. El maltrato infantil, todo lo que tú quieras plantear, la corrupción política, todo es novela negra. Te pones a analizarlo, ¿no? Después tú puedes escribir otra que es una historia de amor o una historia... Pero yo creo que si tú te pones a escribir una historia que te interese porque quieres contar algo de lo que está ocurriendo a tu alrededor, es muy difícil que no salga negra, ¿no? Entonces sí podría, sin Ricardo, seguro. Pasa que Ricardo me da todos los buenos. Ya me lo conozco de memoria y nos da... Bueno, los editores de la sala ya han escuchado. Y bueno, Carmen, antes me reía porque me han pasado una pregunta que justo te iba a hacer yo, es si te atreverías a escribir una novela sin restricciones. Sí, claro que sí. De hecho, ya hice una promesa que cuando termine esta, era como medirse, ¿no? Porque has escrito una novela en la que todas las frases tienen 9 palabras, una restricción matemática. Hay como distintas clasificaciones de las restricciones, ¿no? Es una novela en la que has quitado una parte de la morfología, que has quitado los adjetivos. Ahora ya no juegues a hacer del lipo, ahora es algo bien hecho, ¿no? Es un lipograma. No he quitado una vocal, no he sido tan loca.
Y era como medirme con eso, ¿no? Y ahora ya, yo siempre estoy escribiendo, cuando escribo, una manera para no estresarme y no sentirme presionada con lo que estoy escribiendo es pensar en la siguiente. Y la siguiente ya no va a llevar restricción. Eso no quiere decir que después no vuelva a escribir algo con restricciones, porque para mí fondo y forma van juntos. No, la restricción no es un capricho, ¿no? La restricción viene a cuento por lo que estoy contando. Es decir, yo no podía escribir una novela como Sin aditivos, en la que la crítica social que hago es a los estereotipos, a las etiquetas que le ponemos a las personas y llenar esa novela de adjetivos. También podía haber puesto 2 o 3, pero dijimos, vamos a quitarlo todo. Porque yo creía que iba junta una cosa y la otra, ¿no? Y en la novela que estoy escribiendo ahora, esa letra no puede ir, ya, porque el tema de la novela dice que esa letra sobra. La siguiente novela en la que estoy pensando, esa no va a ir con una restricción formal. Bueno, pues la persona que preguntó ya sabe que ese es el camino. Y por último, y creo que con esto concluimos, Pepe, te preguntan si es verdad que la nueva novela de Ricardo Blanco se va a desarrollar en los llanos de Aridane. No, yo no dije eso. No, yo no dije eso. No, yo lo que dije fue esta mañana en el instituto, pues estábamos hablando de que, claro, uno se nutre de la experiencia, de la vida, de lo que vive, ¿no? Entonces yo, los que me conocen saben, yo me levanto, yo a las 6 de la mañana no me puedo levantar a escribir ni de coña, porque yo no tengo una idea válida a esa hora. Pero yo después, hoy por ejemplo, después del desayuno... Sí. Es que yo no podría. Santiago Gil hace lo mismo, se levanta tempranísimo a escribir. Digo, tú estás loco, muchacho. Entonces, yo esta mañana, por ejemplo, igual que voy a hacer mañana, vamos a desayunar y luego tengo un par de horas. Digo, mira, yo los espero en la terraza y allí me siento, me fumo un purito y empiezo a escribir. Y estaba esta mañana escribiendo y se lo decía a los pibes del instituto. Claro, en la novela que estoy escribiendo hay un mafioso georgiano, qué raro, ¿no? Y bueno, hay una historia. Y entonces los tipos huyen y entonces ¿a dónde van? Claro, resulta que los tíos se escapan a otra isla. Y yo dije, coño, qué mejor, ¿no? Entonces los tipos se escapan a los llanos de Aridane. Después van a tener que ir más lejos porque el georgiano es un cabrón y va a buscarlos. Pero bueno, todo eso va llenándose, ¿no? Y cuando tú estás en otro lado y dices tú, pues me gusta y conoces a alguien, porque en el fondo no funcionamos así. Después conoces a alguien. El otro día me llevó un tipo al instituto, a otro instituto en Las Palmas, y el viejillo de Galdar, ¿no? Coño, y se llamaba Luciano, y yo, Luciano es un nombre, que es un personaje. Y el tío empezaba a contarme su vida de infancia allá arriba en los picos de Galdar. Digo, esto es un personaje, tío. Y entonces yo ya cuando volví por la tarde a casa, empecé, coño, Luciano. Entonces, ahora lo de los llanos está apuntado. De todas formas, en alguna también aparece algo porque me pilló escribiéndola en uno de los festivales que estuvimos aquí. Y bueno, creo que con esta concluimos. Hace unos meses les di un poco la tabarra con un cuestionario acerca de si existe novela negra canaria o, como la podemos llamar, novela hecha en Canarias, novela escrita por canarios, novela con papas arrugadas, cómo va la cosa. ¿Cuál es su opinión con estas etiquetas que yo entiendo que desde el punto de vista de la creación a ustedes escriben novelas y punto? Pero creo que es importante también su opinión. No sé si consideran que su novela sí es canaria o no, ¿cómo lo ven? Yo sigo manteniendo lo que te puse en el cuestionario. Yo por lo menos, nosotros escribimos. Y las etiquetas son para los filólogos como tú. Y yo creo que soy de esos que dicen, una cosa son los pájaros y otra cosa son los ornitólogos. Yo prefiero ser un pájaro. Y el ornitólogo que se encargue de decir qué es lo que hacen los pájaros. En mi caso, en concreto, yo soy más canaria que el gofio y mi escritura yo creo que es bastante canaria. Mi padre era catalán. Pero yo siempre digo que mi padre es un catalán canario, porque mi padre llegó a Canarias en los años 60 y dijo, de aquí no me muevo. Y él decía enriscarse. O sea que yo no creo en esas etiquetas, ¿no?
Yo creo que uno tiene que escribir, y que las historias son universales. Es decir, cuando tú empiezas a ponerle etiquetas, yo quiero escribir una historia canaria, quiero escribir algo local, estás perdiendo la esencia de lo que es la literatura, ¿no? Lo que hablábamos antes, Sí. no hay que salir de Comala para contar el mundo. Las historias buenas, que tienes que dar con ellas, las historias buenas son universales y pueden ocurrir en cualquier sitio, ¿no? Que sí, es que son demasiados apellidos, ¿no? Tú eres un escritor canario de novela negra, joder, son muchos apellidos. No, yo soy escritor, o somos escritores. Lo demás lo pone, tú dices, el filólogo y el librero. El librero le interesa aquello de tenernos a todos en las estanterías, ¿no? Oiga, fulano, eso es novela negra, pues para ir guiando al lector, pero nosotros no estamos en eso. Eso es una pelea que tenemos nosotros con los libreros, que eso no lo he visto nunca en ningún lado. Solo pasa aquí. Tú te vas a Cuenca o a Murcia o a Guadalajara y no hay un stand de escritores de Murcia. No había nadie, yo no lo he visto nunca. Aquí vienes y hay escritores canarios, coño. Que además suelen estar al lado del extintor. Por cierto. Sí. O sea, porque claro, si tú me dices escritores canarios, pero está a la vista, coño, vamos a competir con los demás, con los Carmen Mola. Pero joder, si nos ponen en los extintores al lado de la puerta de seguridad, pues mira, ¿qué quiere que te cuente? Es que no los leen, ¿cómo nos van a leer si no nos conocen? Yo tengo una amiga que siempre me dice, ¿dónde? Porque yo le digo cualquier barbaridad, ¿no? Dice, ¿dónde quieres que te pongan? ¿Novela negra? ¿Novela canaria? Ponme donde más se venda. ¿Sabes? Ponme como la si vista, me quiere ¿no? poner lista de cocina. ¿Sabes? Ese rollo En el de- escaparate. Vaya la esa gente. etiqueta nos ha perjudicado más que No, beneficiado. pero hay una cosa que dices que a mí me resulta muy interesante, que efectivamente en Cuenca y en Murcia no pasa. Pero eso quiere decir que es que aquí entendemos que hay una literatura propia. Y yo creo que eso es muy interesante, Bueno, esa capacidad identitaria. no lo había visto así. Otro problema es lo que tú dices, que eso en vez de ser explotado, Sí. sirva para que te pongan Sí, en la sí. última esquina en el Sí, fondo. sí. Que parece que, Sí, bueno... esa es una forma de verlo. Es una forma de verlo que es otro. Tiene una. Nosotros no tenemos una lengua aparte, pero tenemos un acento. Vale. Podría valer. Sí. Bueno, pues creo que ahora sí concluimos. Muchísimas Muchísimas gracias a todos y sobre todo gracias a ellos dos. Gracias a Muchas ustedes. gracias.